una de las informaciones más recientes es el resultado de la solicitud de medida de coerción que interpuso el Ministerio Público ante la jueza de atención permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien finalmente, y en el día de hoy, luego de varios días de escuchar tanto a la parte acusadora como a la defensa de los presuntos de los imputados, se dictaron 18 meses de prisión preventiva contra los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, implicados ambos en el caso de corrupción administrativa conocido como caso Calamar. Mientras tanto, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial por el PLD, se le impuso arresto domiciliario, una garantía económica e impedimento de salida del país. De igual medida, esa igual medida se dictó en contra del abogado Ángel Locuar y los exfuncionarios Daniel Omar Camaño, Aldo Antonio Gervasi y Luis Miguel Pichirilo. La garantía económica que debería pagar Gonzalo Castillo será de 20 millones a través de una compañía aseguradora, es decir, es una especie de fianza que no tiene que desembolsarse de manera líquida, sino que a través de una empresa de seguros se garantiza que esos 20 millones están ahí. Mientras que José Ramón Peralta y Donald Guerrero cumplirán la medida de coerción de 18 meses en la cárcel de Najayo Hombres. La jueza Kenya Romero declaró el caso complejo y rechazó todos los pedimentos de las barras de defensa. Así está la situación con relación al juicio del caso, a la medida de coerción, porque todavía no llegamos a juicio. A partir de ahora, estos 18 meses son para que el Ministerio Público pueda terminar de recopilar, recabar las pruebas pertinentes y llegar a un juicio de fondo en donde finalmente se sabrá, a través de la decisión de un juez, si los argumentos del Ministerio Público o de la defensa, cuál pesa más, si uno o el otro. Pero mientras tanto, en resumen, 18 meses de prisión preventiva, tanto para Donald Guerrero como para José Ramón Peralta, prisión domiciliaria para Gonzalo Castillo y el señor Ángel Locuar, quienes van a pagar 20 millones de fianza el señor Gonzalo Castillo y 7 millones de fianza el señor Ángel Locuar. Esto es con relación al caso Calamar, que se sigue a través del Ministerio Público a ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina. De igual manera, la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso informó que se va a solicitar a la Corte Suprema un juez especial para conocer las imputaciones del diputado actual en ejercicio por el PRM, el señor Sergio Moya, alias Goris. El señor Sergio Goris ha sido mencionado por varios de los imputados, varios de los testigos dentro del caso Calamar, pero por poseer una jurisdicción privilegiada a través de la diputación que ostenta actualmente, necesita que el caso sea llevado ante un juez especial, por lo que la Procuradora Adjunta, Jenny Berenice Reynoso, solicitará a la Suprema Corte de Justicia que se asigne un juez especial para conocer el caso en que está implicado el diputado Sergio Moya Goris. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa luego de conocer estas noticias de actualidad o compartimos con ustedes algunas más. Igualmente, el señor Mérido Torres acogió la petición que le hizo hace unos días la directora de la dirección, valga la redundancia, de Ética y Transparencia, la señora Milagros Ortiz Bosch, y hoy oficialmente anunció que se separa de sus funciones para defenderse del caso dentro de las imputaciones que se le acusan en el caso Calamar. Está mencionado, no hay acusación sobre él, corrijo esta información, está mencionado el señor Mérido Torres, pero él decide en el día de hoy oficialmente separarse de su cargo por consejo de la señora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética y Transparencia Gubernamental, para defenderse de estas acusaciones, de estos señalamientos dentro del caso Calamar. Y bueno, pues en otras informaciones que ya salen del ámbito jurídico, vamos un poco al tema salud. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, llamó ayer lunes a no botar y desperdiciar el agua con piscinas comunitarias instaladas en barriadas con motivo del asueto de la Semana Santa. El galeno recordó que el país atraviesa una fuerte sequía. Lo más prudente, indica el señor Daniel Rivera, sería disfrutar de las playas y balnearios que están autorizados para uso
durante la Semana Mayor. La disposición ahora mismo es que no se deben usar piscinas ambulatorias porque estamos en sequía. No deberíamos utilizar agua para eso, indicó el también presidente del Gabinete de Salud. Al preguntarle si estas piscinas incrementarían el riesgo de contagio de cólera y de otras enfermedades, Rivera afirmó que para ello deberían ser instaladas en una zona de cólera, sectores donde anteriormente se reportaron casos positivos, es decir, que tanto por temas de higiene y salud como por temas de cuidar el recurso natural escaso ante la sequía que estamos viviendo, que es el agua, el ministro de Salud recomienda no poner o instalar piscinas ambulatorias en los barrios. Vamos a ver si esta recomendación. Hablamos ahora sobre el tema de educación. El Ministerio de Educación convocó una manifestación de interés para todos los interesados en participar en un proceso de contratación de servicios de impresión para los libros de texto de los grados pre-kinder, kinder, preprimario, primario y secundario. El llamado a manifestar interés en participar a una licitación informa que se imprimirán más de 13 millones de libros de texto de los que elaboran las universidades, academias y otras instituciones luego de que el Ministerio de Educación decidiera formar una unidad interna editorial. ¡Wow! No sé, es una decisión que me llama mucho la atención. ¿Por qué el Ministerio de Educación se convertiría ahora mismo en un editorial? No sé si está dentro de sus funciones, quizás supervisar la elaboración, el contenido y el texto de los libros, pero imprimirlos. Bueno, vamos a ver. Decidieron formar una unidad interna editorial después de que el Consejo Nacional de Educación aprobara la ordenanza 03-22 que es 2022 que establece la preparación de contenidos, exactamente, estrategias, materiales y recursos para el aprendizaje. Desde la institución se confirmó la apertura de este proceso en previsión al tiempo que se toman estos procesos y puntualizando que los libros no están listos. En el pliego de esta manifestación de interés se debe complementar para participar. Después en la licitación se especifica que solo los habilitados por el Ministerio de Educación en esta primera fase van a recibir requerimientos y condiciones de la licitación para la impresión, sujeto a la firma previa de un acuerdo de confidencialidad. En otros procesos, esta información era pública. Educación argumenta que entre las funciones principales que desempeña se encuentra revisar periódicamente los currículos de todos los niveles preuniversitarios y asegurar su plena implementación con el fin de garantizar su pertinencia con el desarrollo de capacidades para el aprendizaje continuo y la formación en valores y principios éticos. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto del Ministerio de Educación, ahora también imprimiendo y editando libros. Bueno, presupuesto tienen. Lo que yo no sé es si es algo en lo que el Ministerio de Educación debería enfocar sus esfuerzos y sus recursos, habiendo tantas otras necesidades no cubiertas que le competen directa y exclusivamente al Ministerio de Educación, como por ejemplo, me encantaría que se incorporaran programas de fomento al deporte en todas las escuelas y los colegios de nuestro país. Me encantaría que desde el Ministerio de Educación también se fomentaran programas culturales y artísticos, musicales, de dibujo, artes plásticas en todas las escuelas públicas y colegios de nuestro país. ¿Saben por qué? Porque un joven que recibe formación en deporte, un joven que recibe formación en arte, es un joven que muy probablemente tiene muchísimas posibilidades de ser un ciudadano de bien y de alejarse del crimen, de las drogas y de cualquier cosa que pueda hacer que la juventud se pierda. Lamentablemente, las escuelas de nuestro país no tienen programas fuertes, programas robustos para estimular, para enseñar, para que los jóvenes se interesen en el deporte o en el arte y la cultura. Me encantaría que educación le pusiera más atención a esa parte, le pusiera también atención a la parte de la formación cívica, que se incluyera dentro de la educación cívica, que no es más que decirle al ciudadano cuáles son sus deberes y sus derechos en una sociedad. Por ejemplo, podemos hablar de una primera fase que sería hasta el tema del tránsito. Vamos a incluir dentro de las escuelas y colegios de nuestro país que los estudiantes sepan lo que es un semáforo, lo que es una línea de cebra, lo que es un contén, lo que significan las líneas amarillas, el pare,
todos los letreros de tránsito para ver si tenemos una disminución en los accidentes de nuestro país, que la mayoría son por origen humano, por falta de atención al vehículo o por falta de atención a las señales de tránsito en nuestro país. Ahí le dejo a los amigos del Ministerio de Educación 3 propuestas a mejorar con todo el presupuesto que tienen. Recordando que el año pasado dijeron que no sabían en qué lo iban a gastar, pues ahí le dejamos 3. Me parece que la editar e imprimir materiales no debe ser una prioridad del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que enfocarse, entiendo yo, en cosas más específicas y que toquen de manera más directa el impacto de la educación y la formación de nuestros jóvenes. Pero bueno.